Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre las medidas de tendencia central. Somos el equipo 1, está integrado por una servidora, María Fernanda, Vanessa Hernández y Gerardo García. Bueno, vamos a hablar para datos agrupados, para datos no agrupados. Yo les voy a comenzar a hablar de lo que son los datos no agrupados y encontramos tres principales medidas, que es la mediana, la moda y la media. La mediana pues va a ser imaginemos que nosotros tenemos una base de datos, los ordenamos ya sea de manera ascendente o descendente y la que quede en el centro, pues esa va a ser nuestra mediana. Aquí tenemos una fórmula que encontré en caso de que, por ejemplo, tengamos una base de datos de 1000 datos, 100 datos. Entonces, para estar contando pues la posición o estar contando en sí, por ejemplo, en Excel, pues es muy complicado, ¿no? No es complicado, es tedioso, es largo y pues no es tan efectivo. Entonces, esta fórmula técnicamente nos dice que la mediana va a ser igual a n. N es el número de datos que tenemos. Si tenemos 100 datos, va a ser 100 entre 2 más un medio. Y el resultado que salga, por ejemplo, si es 5, o si es 6, o si es 7, es la posición en la que está nuestra media. Por ejemplo, aquí, nosotros, si dividimos son 9 datos entre 2, 4.5 más un medio, 5. Entonces nuestra media está en la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. Entonces es más sencillo. Luego la moda, pues como su nombre dice, es lo que pues está de moda, por así decirlo, que es lo que más se repite en el conjunto de datos que nosotros tenemos en nuestra lista de datos. ¿Ve? Aquí pues es el mismo valor que acá. Entonces lo que está de moda pues es el 11. Y la media no es más que otra cosa que el promedio de datos, que lo hemos estado viendo desde primaria, secundaria, siempre lo hemos estado viendo. Entonces la sumatoria de todos los datos que tengamos, en este caso pues sume todos estos datos entre el número de datos y nos da una media de 11.55. Y esas serían las, ¿cómo se dice? Pues para los datos no agrupados en estas primeras medidas de tendencia central. Mi compañera y mi compañero les mencionarán sobre los datos agrupados y veremos unos ejemplos. Bueno, después de ver lo que serían las medidas de tendencia central para los datos no agrupados, vamos a ver lo que sería para los datos agrupados. Pues básicamente cuando estamos trabajando con un conjunto de datos muy grandes, nos va a impedir como manejarlos de manera eficiente si intentamos sacar cualquier medida anterior como, como lo habíamos establecido, pues va a estar muy difícil. Por lo que para este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a representarlas mediante lo que es una medida, una distribución de frecuencias, perdón, que básicamente es una agrupación de los datos. Entonces, generalmente esto se representa por lo que sería una tabla que muestra las categorías de los números con la frecuencia, que sería el número de veces que el dato se repite. En ocasiones también estos mismos datos son tan grandes que es muy complicado también manejarlo de esta manera, por lo que se hace como necesario hacer como bueno, se va a simplificar con un intervalo de valores a lo que le vamos a llamar clases. Y dentro de las clases también vamos a tener pues la frecuencia de cada grupo de valor. Y así, pues en vez de utilizar valores individuales, pues se van a trabajar estas clases para hacerlo como una manera más fácil para manejar un número grande de datos. Aquí cuando tenemos la mediana, básicamente este es el valor que va a ocupar el lugar central de los datos cuando están ordenados de menor a mayor. Y la mediana se va a representar por lo que sería las letras ME, y pues esta solo se puede hallar para pues variables cuantitativas, ¿no? La mediana lo que va a hacer es que se va a encontrar como en el intervalo donde la frecuencia, intervalo clase, donde la frecuencia acumulada va a llegar a lo que es la mitad de la suma de las frecuencias absolutas. Es decir, aquí tenemos que buscar como que la clase que se encuentre, como vemos ahí, lo que sería en entre 2,
que básicamente esto se va a conocer como la clase mediana o intervalo mediano, y que viene siendo lo que sería, bueno, la n viene siendo lo que sería la frecuencia absoluta. Y entonces n entre 2 es básicamente la mitad del total de los datos, ¿no? Entonces aquí podemos ver nuestra fórmula, que tenemos, nuestra mediana va a ser lo que sería el límite inferior de la clase mediana, más la semisuma de lo que es la frecuencia absoluta o la mitad de los datos, menos la frecuencia acumulada de la clase, que sería como la anterior a la que es la clase mediana, multiplicado por el ancho de la clase y dividido todo entre la frecuencia acumulada de la clase mediana. Después tendríamos lo que sería la moda, que básicamente este valor va a representar la mayor frecuencia absoluta. En las tablas de frecuencias con datos agrupados vamos a hablar de lo que sería un intervalo modal o clase modal, que este es el que contiene a la moda. Aquí la moda se va a representar como MO, y nuestra formulita básicamente nos dice que nuestra moda va a ser el límite inferior de la clase modal, más lo que es el ancho de base, lo que es la amplitud de los intervalos, multiplicado por la diferencia de las frecuencias absolutas de la clase modal y la clase anterior, que sería de 1, entre la suma de este mismo dato, más la diferencia entre las frecuencias absolutas de la clase modal y la clase posterior. Y por último vamos a tener lo que sería la media para los datos agrupados. Para el cálculo de la media de una distribución de frecuencias agrupada, va a resultar como muy práctico aprovechar esta misma tabla, ¿no? La media o promedio, como sabemos, es la suma de los productos de las marcas de la clase, de cada clase, por lo que serían sus frecuencias absolutas. Y esta suma se va a dividir entre el número total de datos. Entonces aquí básicamente lo que vamos a tener es que nuestro promedio, como podemos ver en nuestra formulita, y estas fórmulas son lo mismo, nada más tenemos una fórmula que representa el valor, la valor media para muestras, y la que se encuentra abajo sería representando poblaciones, pero es exactamente lo mismo. Entonces, como decíamos, nuestra media o promedio sería la suma de las marcas de la clase por lo que sería la frecuencia absoluta de la clase entre el número de datos. Y pues eso sería todo de mi parte. Ahora vamos a ver un poquito de ejemplos de cada uno. Ejemplos vamos a poner en datos no agrupados, ¿sí? En este caso, vamos a tener en datos no agrupados la media. La media va a ser simplemente la sumatoria de todos los datos dados sobre la cantidad total de datos que haya. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos a 10 alumnos que sacan estas calificaciones que se muestran en pantalla. Si nos fijamos en la parte de abajo, sumamos todas las calificaciones y la dividimos entre 10. Y eso nos da el promedio, que es 6.9. Luego, la moda, vamos a tomar el mismo caso anterior de los 10 alumnos con las mismas calificaciones y nos vamos a fijar qué números se repiten. En este caso, tenemos que el número 5, el número 6 y el número 9 se repiten, ¿sí? Se repiten 2 veces cada uno. Quiere decir que la moda son estos 3 datos. Quiere decir que este ejemplo que acabamos de ver, la moda sería multimodal. El ejemplo sería multimodal porque hay más de 2 tipos de modas. Más de 2 ejemplos de moda, ajá. Por último, tenemos la mediana. En este tenemos un grupo el mismo ejemplo, perdón, los 10 alumnos con las mismas calificaciones, pero para la mediana hay que ordenarlos, hay que hacerlo de orden ascendente o descendente, no importa, pero tiene que haber un orden. En este caso, como estamos utilizando 10 datos, va a haber 2 medianas, por decirlo así, dos números centrales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que esos 2 números centrales, que en este caso sería 6 y 7, los vamos a sumar y dividir entre 2, y nos daría 6.5, sacar el promedio entre ambos. Luego vendrían ahora los ejemplos en datos agrupados, que son un poco más complejos. Vamos a empezar con la media. Para la media de los datos agrupados vamos a tomar esta tabla como ejemplo, y esta tabla se va a repetir a lo largo de lo que vayamos utilizando. En esta fórmula nos damos cuenta que hay que hacer la sumatoria de XY por FI, que sería el número de estudiantes por el número de casos que hay, ¿no? Entonces, primero, y ya la fórmula sería XY por FI sobre N. N sería el total de alumnos, que serían 48. Ahora sí continuamos. Entonces, vamos a determinar la sumatoria de XY y FI, que sería el número de casos por el número de estudiantes.
Y esto sería 1 por 13, 1 por 13 más 3 por 7 más 5 por 15 más 7 por 10, etcétera, para que nos dé un total de 206. Entonces, ya sabiendo que los números son 40, el total de alumnos son 48 también, la media nos va a dar 206 sobre 48, que sería 4.29. La moda. En este caso vamos a utilizar la clase central de la tabla y nos vamos a... aquí lo escribí mal, en vez de decir para la media, va a ser para la moda. Una disculpa. Entonces, moda es igual a el límite inferior de la clase modal que estamos utilizando, que en este caso sería 4, de 1, que nos daría la frecuencia modal de la clase menos la frecuencia modal de la clase anterior. La frecuencia modal de la clase anterior sería 7 y la de nuestra, la actual, sería 15. 15 menos 7 es igual a 8. De 2 sería la frecuencia modal de la clase que estamos utilizando ahorita menos la frecuencia de la clase posterior a la que estamos utilizando ahorita. Si vemos hay un 10, la posterior es de 10 y la nuestra es 15. 15 menos 10 es igual a 5. Perdón. Y luego, por último, la A nos va a dar la amplitud del intervalo que estamos utilizando, que de 4 a 6, la amplitud que hay entre ambos sería de 2. Y ya por último sustituimos valores, que sería 4 más 8 sobre 8 más 5 por 2, y esto nos va a dar 5.23. Por último, tenemos la mediana. En este caso, en la mediana vamos a utilizar otra vez la clase central de la tabla que estamos utilizando y vamos a definirlo, para poder sacarla, vamos a necesitar el límite inferior de la clase, que igual que la anterior, en este caso va a ser 4, la cantidad de datos que estamos utilizando, que serían 48 sobre 2, o sea, 24. F1 sería la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior, que aquí como vemos la frecuencia absoluta acumulada está del lado derecho, la última parte de la tabla, y sería de 20. Y la F1, o sea, este sería F1 menos 1. Y luego la F1 minúscula sería la frecuencia absoluta de la clase que estamos utilizando, que en este caso sería de 15. Por último, otra vez la amplitud de la clase, que va a ser otra vez de 2. Y si sustituimos, nos va a dar 4 más 24 menos 20 divididos entre 15. Y todo este resultado por 2. Y esto nos va a dar 4.53333. Y este sería todo por mi parte. Gracias por su atención. Nos vemos.